Manuel Antonio Avilés Cruz, Armando. Nació en el municipio de Jinotepe, departamento de Carazo, el 9 de junio de 1946, hijo de Alberto Avilés Serrano y María Lorenza Cruz Gutiérrez. Realizó sus estudios de primaria en la escuela Elías Serrano Jiménez, anexa a la Normal de Varones Franklin Delano Roosevelt. Estudia año y medio y abandona el estudio y viaja a Managua a buscar trabajo para continuar. Recibe curso de dibujo publicitario por correspondencia y logra un trabajo en publicidad centroamericana como dibujante. Pasa a laborar a las oficinas del supermercado La Colonia y en sus ratos libres dibujaba escenografías para Canal 2. En 1968 ingresa al Instituto Nocturno Maestro Gabriel, donde se bachillera con mucho sacrificio y esfuerzo en el año 1972. En este instituto fue miembro de la Comisión Ejecutiva del Frente Estudiantil Revolucionario FER. En 1970 se integró al Frente Sandinista de Liberación Nacional, organización político-militar, primer miembro del FSLN en secundaria. Junto a sus compañeros de estudio hacía colecta para el aguinaldo de Navidad de los empleados del instituto. En ocasiones parte de su mísero salario era empleado en víveres que repartía entre la gente humilde del barrio de pescadores. Fue un joven muy sensible a las necesidades de los pobres. Su deseo siempre fue estudiar medicina y aliviar un poco a los humildes. Ante sus compañeros manifestó: la aspiración de un pobre es casi siempre llegar a ser rico. Yo como pobre aspiro a una profesión para servir a la humanidad. También formó parte del grupo Actores Unidos de Nicaragua de Radio Mundial. Participó en la obra La Pasión de Cristo y Por los Caminos Van los Campesinos, obra dramática de Pablo Antonio Cuadra, y organizó el grupo teatral experimental que transmitía mensajes de protesta. Su responsable inmediato, Mauricio Duarte; su responsable directo, Eduardo Contreras. Fue su participación en el FER, la concientización a nivel de estudiantes y las clases marginadas, su responsabilidad en tareas encomendadas y su comportamiento, por lo que decidieron enviarle a prepararse para la lucha revolucionaria. Su clandestinaje comenzó el 24 de abril de 1972. En carta de despedida a su madre, expresó: quiero rogarte por el amor de Dios que me perdones por dar el paso que hoy estoy dando y principalmente por dejarte en el estado en que te encuentras. Manuel Antonio Avilés Cruz expresaba que tenía gran preocupación por la pobreza de la mayoría de los nicaragüenses y manifestaba que solo luchando y logrando un cambio social en Nicaragua habría trabajo, alimentación y todo lo básico que los seres humanos necesitan, que se integraba a la lucha del FSLN por la reivindicación de los pobres. En marzo de 1972 fue enviado a la República de Cuba por el comandante Óscar Turcios Chavarría, junto a otros compañeros para prepararse política y militarmente. La preparación fue coordinada por el comandante Carlos Fonseca Amador y con la participación del comandante Humberto Ortega Saavedra. En el entrenamiento fue designado responsable de la célula de estudio. El grupo en Cuba estaba conformado por Carlos Pérez, Manuel Antonio Avilés Cruz, Camilo Ortega Saavedra, Mauricio Duarte, Carlos Manuel Morales Fonseca, Bismarck Suárez Espinosa, Roberto Calderón Mesa, Jaime Willock Román, Amílcar Lorente Ruiz, Francisco Rivera Quintero, Juan de Dios Muñoz Reyes, Venancio Alonso Avendaño, David Blanco Núñez, Edgar Munguía Álvarez, la Gata Munguía, Mario Torres Rueda, Mario Hernández, Carlos Molina Avellán, Angelita Morales Avilés, Doris Tijerino Haslam, Leana Benavides Grutter y la chilena Gladys Salaquet Said. Respecto a los entrenamientos militares, el comandante Francisco Rivera Quintero refirió: sometidos a un régimen de estricta disciplina militar, en noviembre de 1972 fuimos trasladados a un campamento en las montañas del oriente de Cuba y comenzó la etapa de entrenamiento, táctica insurgente, tiro, manejo de explosivos, ingeniería militar y comunicaciones. A partir de octubre de 1973 ingresó junto a otros compañeros de manera clandestina a Nicaragua, a través de la frontera con la República de Costa Rica, siendo recibidos por el comandante Germán Pomares Ordóñez, el Danto. A su regreso fue designado responsable político y militar del departamento de Rivas. Cayó en combate contra la Guardia Nacional el 26 de febrero de 1974 en el municipio de San Jorge, departamento de Rivas. Al momento de su muerte,
tenía la misión de preparar las condiciones para crear una escuela de entrenamiento militar. Fue el primer jinotepino militante del Frente Sandinista de Liberación Nacional caído en la lucha contra la dictadura militar somocista. Fue un luchador de altos principios morales y patrióticos. Se caracterizó por ser sencillo, callado, disciplinado, muy firme en la lucha, fiel a la patria, de gran valentía, honor, hermandad y de gran amor a la libertad. Su ejemplo y legado de lucha perdura en Nicaragua y en especial en el Ejército de Nicaragua. El comandante en jefe de las Fuerzas Militares del Ejército de Nicaragua, general de Ejército Julio César Avilés Castillo, a través de la orden número 16 del 7 de agosto de 2014, instituyó que el nombre oficial del Comando Militar Departamental de Carazo del 4º Comando Militar Regional de las Fuerzas Militares del Ejército de Nicaragua es Manuel Antonio Avilés Cruz, como justo reconocimiento a su legado histórico y patriótico. Entonces, siguiendo el testimonio de la muerte de mi tío Manuel Antonio Avilés Cruz, cuyo seudónimo era Armando, o el apodo de Antonio es Toño, también le decía Antonio Avilés. Un compañero que era quien chofereaba la camioneta en el que él se transportaba, venían de un trapiche ubicado en Buenos Aires, ahí en Rivas, donde molían caña, ¿verdad? Y salieron para ir a cargar caña a Rivas. Y cuando ellos salen de Buenos Aires, salen en una camioneta que le pertenecía a un señor de nombre Leonel Zamora López. Y era conducida esta camioneta por el compañero Juan José Mesa Bello. Él manejaba una camioneta Nissan de placa 406-73. Él piloteaba la camioneta y de copiloto venía mi tío Toño Avilés. A lo que el retén de la guardia, ¿verdad?, les hace parada. Entonces mi tío le dice al chofer, no te pares, y dejan atrás el retén. Ellos siguen saliendo de Buenos Aires en esa Panamericana que va buscando Rivas, y entonces se van a la gasolinera que está por la rotonda donde hay un Jesús de Rescate actualmente, hacia la izquierda, como que va a San Jorge, pero a la izquierda está una gasolinera que era una Shell en ese momento. Ellos se bajan ahí para cambiar aceite porque no andaban y echar combustible también. A lo que Manuel Antonio Avilés ve que al haberse saltado el retén, la guardia viene hacia ellos en la gasolinera y dice, la guardia ahí viene, vámonos, y arrancan carretera a San Jorge. En ese camino que antes era de tierra, había una parte que la estaban pavimentando y tenían una cadena cruzada, y entonces te paraban para hacerte pagar impuestos por el uso de esa carretera. Cuando ellos son detenidos ahí, se les cruza la camioneta, la patrulla de la guardia, y ellos se bajan de la camioneta a modo semibajarse, pues abrir las puertas y quedarse al lado de los asientos. Cuando el chofer le dice, díganle a don Leonel, que es el dueño de la camioneta, que me detuvieron. Le dice, no, y vas para el camión, vas para la camioneta, que era un camión, era una camioneta que la habían entablado en la tina para volverla un camioncito, pues. Entonces, y vienen y se acercan donde Manuel Antonio y le dicen, vos también, hijo de P, vas para arriba. A lo que Manuel Antonio Avilés saca la pistola y le da 2 tiros al que está en la tina y otros tiros al que está acercándose a llevar preso a su compañero. Cae uno muerto, el otro herido, y murió a los días. Los 2 guardias. Entonces ellos lo que hacen es emprender la retirada por monte en San Jorge a buscar dónde perderse para despistar a la guardia. Incluso iban tratando de cambiar camino, de decir, dale que vos aquí, parate, yo voy a seguir. A lo que Manuel Antonio Avilés cae dentro de una casa ahí en San Jorge. Yo conozco y platiqué con la señora que ahí vive, porque esa señora, ella era una niña de 15 años cuando irrumpió la casa un desconocido que era Manuel Antonio Avilés, que venía huyendo de la guardia, y entra y están los abuelitos de ella. Entonces le dice, me vienen siguiendo, abuelita, deme la bendición. Se arrodilla y la abuelita le da la bendición. Entonces le quita la camisa que andaba Manuel Antonio Avilés y le pone una camisa del abuelo para tratar de despistar el color, ponerle una camisa distinta para despistar la guardia. Cuando él sale, mira que viene una patrulla de la guardia, patrulla a pie, ¿verdad? Hombres a pie, una patrulla explorando la zona ahí,
Entonces él se mete a una letrina que todavía existe al día de hoy, lo que vendría a ser un pompón, ¿verdad? Él se mete, se esconde y ve a la patrulla. Cuando la patrulla pasa, él calcula salir para continuar la marcha porque la patrulla ya se fue. Entonces cuando él sale, ahí nomasito viene pasando otra patrulla y esa sí lo mira. Entonces, al estar rodeado y encañonado, él saca el último tiro que le quedaba en la 45 y dicen que el guardia, había uno que era de Jinotepe y conocía. Y le dice, no, Toñito, no te maté. Y las palabras de él solamente fueron, patria libre o morir, y jaló el gatillo. Y se disparó. Se inmoló porque el nivel de información de él, de tener contacto con Carlos Fonseca, con Camilo Ortega, etcétera, con el Zorro, con cuadros importantes del Frente Sandinista, él pues primero decidió, porque caer en manos de la Guardia en ese entonces, con tanta información y dominio delicado de información, de planes, de clandestinaje, en manos de ellos puede ser muy peligroso para tus mismos compañeros, porque te vas a someter a torturas e igual te van a matar después. Entonces él prefirió llevarse a la tumba todo el secreto y toda la información, demostrando pues que hay un alto compromiso heroico, valiente, y de decir, no hay fuerza alguna, choque, amenaza que me haga a mí vender a mis hermanos o vender la causa sandinista, no importa la presión, la tortura, primero fui capaz de inmolarme antes de caer en tus manos vivo. Eso fue lo que hizo Manuel Antonio Avilés y se disparó frente a los guardias. Decía la señora que ella era una niña y vio todo eso, de 15 años, ¿verdad? Hoy tiene más de 60 y platiqué con ella, fui al mero lugar, ahí está una cruz en el mero sitio exacto. Dicen que todavía él iba boqueando, agónico, a montarlo a la camioneta, el cuerpo. Y bueno, esto creo yo que es un ejemplo del temple, del coraje y de la mística del sandinista y hasta dónde es capaz de llegar por aportar ese su granito de arena para alcanzar lo que fue el triunfo de la revolución después, ¿verdad? Y rendimos ese respeto, ese homenaje a los compañeros, a tantos miles de hombres que poco a poco vamos rescatando y que demostraron, ¿verdad?, tener ese verdadero acero en la conciencia de no doblarse, de no rendirse y de llegar a las últimas consecuencias si era necesario para cumplir tu misión desde que entraste a la lucha armada. La vida cambia, ¿verdad? Y bueno, honor y gloria al compañero Manuel Antonio Avilés Cruz, de seudónimo Armando, y hasta la victoria siempre, presente, tío Toño. Bueno, procedo ahora a leer pensamientos hechos de puño y letra de mi tío Manuel Antonio Avilés Cruz, compañero Armando, que esta es una colaboración con mucha información que tenemos aquí de su hermana Ángela Rosa Avilés Cruz y de su sobrino Jaime Alberto García Avilés. Dice la reflexión: para lograr llevar a efecto mis propósitos de grandeza, necesito ganar más dinero del que actualmente gano. Es decir, necesito conseguirme un buen empleo en el que mis ganancias sean mayores, porque en el que tengo en la actualidad gano muy poco y no me alcanza para comprar lo que necesito, libros para estudiar. Y además de esto, no puedo ayudar a mi pobre madre, que es la que se ha sacrificado por mí, ni ahorrar para sostener mis estudios superiores. Los estudios me tienen muy preocupado. No sé qué nota llevo en la actualidad. La literatura es una materia que mucho me interesa, pero casi no he asistido por atender el arte dramático. La biología es algo interesantísimo y con mucho pesar he perdido varias horas de clase. La física me gusta y no he perdido muchas horas de esta clase porque también es bastante pesada y hay que atenderla. La matemática no está muy pesada. La filosofía, la historia y el francés son muy poco más fáciles. Pero yo tengo que estudiarlos todos y aunque ahora he tenido varias inasistencias en todas las materias, yo deseo pasar el curso. La aspiración de un pobre es casi siempre llegar a ser rico. También hay pobres que aspiran a ser felices con un oficio de pobre, con una mujer que les dé muchos hijos y con una limpieza de espíritu que solo ellos la imaginan. Yo, como pobre, aspiro solamente a alcanzar la felicidad, pero actualmente gano muy poco y no puedo tener lo que yo creo que me haría feliz. Y esto es una profesión con la cual servir a la humanidad. Al doblar para la carretera y Pupoya, buscando a Buenos Aires, se nos cruzó una camioneta de la empresa esa en La Luz.
y ahí venían los policías. Ahí hubo el tiroteo en la frente de su real, en la mera vuelta. Los policías me van a pagar. Entonces yo le dije a él, a Manuel, que fuera a avisar a Osa y Noel Méndez que a mí me habían detenido. Entonces el policía le dijo que no. Vos también, hijo de puta, le dije, trepate allá atrás. Entonces él no le trepó, sino que sacó la pistola y le tiró el balazo, porque ya el otro policía se había encajado en la parte de atrás, pero era como camioncito, se había montado ahí con baranda. Y entonces el otro policía le dijo, botate ahí atrás. Entonces él no se montó, sino que sacó la pistola, le pegó el balazo al de atrás y al otro le tiró balazo. En la camioneta quedaron grabados los balazos. Entonces le sacó la pistola y le tiró primero al que estaba atrás, porque él estaba en tierra, parado. Sí. Ese se lo vio y al otro le tiró balazo y yo me tiré al suelo. Cuando oí el primer balazo me tiré al suelo porque era en dirección mía, donde estaba el otro policía que supuestamente se iba conmigo al comando. Pero al mirar eso ya él dice, corrámoslo. Porque cuando íbamos corriendo a la orilla de la aviación, en ese tiempo había la aviación, donde aterrizaban los aviones, al lado de la carretera que hay pasador, íbamos corriendo, ahí le sacó la pistola y Vanguard, le sacó y un tiro, le quedó nada más y se lo metió y salimos corriendo. Ya salimos al tanque en San Jorge, agarramos la carrilera y ahí en esa calle Mercedes, ahí huevo, donde él se metió y ahí me agarraron también. Pero la balacera fue en la vuelta, en la mera esquina ahí de la vuelta. Después me capturaron a mí. Él se metió ahí a la casa y yo seguí, porque él me dice, seguí vos para despitarme y seguí para adelante. Pero no había corrido los 20 metros cuando ya me habían agarrado. En un taxi me agarraron.